28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico devocional. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos en el desarrollo esta semana con el texto en el libro de Levítico. Avanzamos en cuanto a las prohibiciones que tiene el pueblo respecto de comer ciertos alimentos y particularmente con respecto a la sangre. Ahora, cuando llegamos al capítulo 18, y le pido por favor que me acompañe al capítulo 18 en el libro de Levítico, encontramos un título muy interesante: Actos de inmoralidad prohibidos. Este tema, actos de moralidad prohibidos, nos habla, venía meditando en este tema, cómo la sociedad en el día de hoy permanentemente está haciendo actualizaciones, cambios con respecto a las leyes civiles o incluso a las leyes de carácter penal en torno a lo que es una sociedad. En este siglo XXI vemos cómo en diferentes naciones se dan tantas opciones entre las relaciones de carácter sexual en la comunidad. Y vemos cómo el texto de Levítico 18 nos habla de actos de inmoralidad prohibidos. Y particularmente nos habla de las prohibiciones en el aspecto sexual. Leamos capítulo 18 que dice: Habla Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Recuerden, Yod-Hei, Bat-Hei. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Nosotros utilizamos una frase muy popular y es que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No sé si este sea un refrán conocido para todos, pero lo que este tema nos está indicando es: a la tierra que tú fueres, haz lo que allí hagan. Pero no es lo que la Biblia dice, todo lo contrario dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Recuerden que aquí Egipto representa el mundo. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni haréis ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo, Yahweh, vuestro Dios. Por tanto, andaréis en mis estatutos y en mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Yahweh. Y entonces empieza una relación muy interesante que vamos a compartir. Dice: ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo, Yahweh. Es decir, podríamos aquí hablar de lo que hoy conocemos como el tema del incesto. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y observen que hoy, en los conceptos modernos, algunos psicólogos incluso recomiendan que es muy importante que el niño o la niña se bañen incluso con padre o con madre. En circunstancias como la Biblia lo está indicando, nos dice: no descubriréis la desnudez de tu padre ni de tu madre. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Aquí nos está hablando, como en el vínculo familiar, como de la nieta. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Bien, cuando empezamos a ver esta relación que nos narra el libro de Levítico en el capítulo 18, es muy interesante tener presente que lo primero que nos indica es que no nos contaminemos de ninguna de estas cosas en las que las naciones
o los pueblos se han contaminado a lo largo de la historia. Nos habla puntualmente cómo estas cosas sucedieron en Egipto y las tierras que posteriormente ellos van a visitar o van a llegar a la tierra que yo les llevaré. No quiero que tengan el comportamiento ni la actitud inmoral de esos pueblos, porque ustedes se van a someter a mis mandamientos, dígalo conmigo, a mis a mis preceptos, a mis ordenanzas. ¿Por qué? Porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera, dice la palabra, ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Aquí la palabra en hebreo kadosh o kadoshim, santo o santos. Ahora, cuando me refiero al tema de santos o santo, no estamos refiriéndonos al concepto religioso que conocemos hoy. Y podemos decir es que este hombre es santo. Entonces tenemos a San Mateo, a San Marcos, a San Lucas, a San Benito, a San Miguel, a San Martín, a cuántos santos que hoy tenemos por hoy, que definitivamente ese concepto de santo no es lo que realmente la Biblia se refiere. Por lo tanto, es muy importante que, dice la palabra, que no desobedezcamos, ni entremos en necedad, ni actuemos en inmoralidad con acciones totalmente inapropiadas, sino que todas nuestras acciones sean santas, sean kadosh, es decir, que sean agradables a Dios. Y bueno, cuando evaluamos este punto, dentro de ellos incluso, no solamente está el aspecto de la inmoralidad, no solamente en el hablar, en el hacer, sino en la inmoralidad, todo lo impuro en el aspecto sexual, sino que también nos habla de la avaricia, de la idolatría y de todo lo que contamina el cuerpo. Entonces, hoy vemos cómo particularmente en las naciones hay tanta contaminación de tantas cosas que alrededor del mundo los placeres del mundo contaminan. Por lo tanto, hoy tenemos circunstancias de alcoholismo, circunstancias de drogadicción, circunstancias de prostitución, circunstancias de homosexualismo, circunstancias de lesbianismo, circunstancias de pornografía, circunstancias de todo tipo de aberración, de incesto, relaciones entre padres e hijos. Y pareciera ser que este es un caso atípico. Es decir, pareciera ser que estos son casos que no son casos comunes, pero lastimosamente cuando nos enfrentamos a la realidad nos daremos cuenta que más de lo que nos imaginamos, realmente estos casos se suceden con tanta frecuencia en las comunidades, muchos de los cuales evidentemente no se ventilan, pero que evidentemente se suceden. Y estoy haciendo referencia a este punto, repito, porque particularmente el libro de Levítico en el capítulo 18, con el parashá que traemos esta semana, nos habla precisamente de estos aspectos. Entonces, cada vez que mencionamos este tema, vemos como, por ejemplo, repito, el verso 8 nos dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. El verso 9 nos dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Aquí estoy evaluando, nos está hablando entonces de las medio hermanas o de los medio hermanos. Y cuando vemos estas relaciones de medio hermano, o sea, hermano por parte de papá, hermano por parte de mamá, y existen ese tipo de vínculos de relación sexual entre este tipo de hermanos, medios hermanos, que se suceden, pero por supuesto que se suceden. Vean otro caso, el verso 12 nos dice: la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. ¿Quién es la hermana de tu padre? Pues tu tía. Es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás. Está hablando de la tía por el vínculo materno. El primero en el capítulo 12, en el verso 12, nos habla de la desnudez de la tía de parte paterna. El tío paterno o la esposa del tío, lo vemos en el verso 14, dice: la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, ni llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. Aquí nos está hablando de un tío paterno o la esposa del tío. En el caso de la nuera, verso 15, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez.
¿Es que acaso eso puede suceder, pastor? Sí, cómo no, claro que sí, y con mucha frecuencia. Es decir, las relaciones inmorales, inadecuadas, inapropiadas entre el suegro y su nuera, o la suegra y su yerno. ¿Qué sucede? Pero por favor, esto no es un tema nuevo. Lo que quiero significar es que esto no son cosas que se sucedan hoy, que nosotros decimos es que en este siglo, en el mundo en que vivimos, este mundo está al revés. Es una expresión que muchas gentes utilizamos. Pero realmente esto no es un tema nuevo. Esto es un tema que se ha sucedido a lo largo de la vida del ser humano. Y tanto es así que, repito, el libro de Levíticos se toma todo el tiempo disponible para enseñarnos y a su vez indicarnos la prohibición en todo tipo de relaciones inmorales. Continuemos. Verso 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes. Y esto es maldad. Aquí está hablando de su hija, de sus nietas. 2 hermanas. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla, su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no te llegarás a mujer para descubrir su desnudez mientras ésta sea o se encuentre en impureza menstrual. ¡Wow! Situación tremenda. Cuando la mujer se encuentra en su tiempo de periodo, vimos en el libro de Levítico, hay una condición de inmundicia, y esa inmundicia simplemente lo que significa es que aunque es un proceso natural en el cuerpo de la mujer, dice la palabra, verso 19, no llegarás a descubrir su desnudez, es decir, no habrá tiempo de intimidad sexual durante este periodo. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Ahora, todo este proceso que nosotros vemos que la Biblia se toma, repito, en Levítico, Vayikra, para enseñarnos, lo que nos está indicando es que todo este tipo de relaciones inmorales son las que han ocasionado que estemos apartados de la santidad. Dice Yahweh, yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. Así es que dice la palabra, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contaminéis así el nombre de tu Dios. Yo soy santo, ustedes sean santos. Aquí hay un término Moloch que no lo voy a determinar ahora, pero nos recuerda cómo en aquellos tiempos se ofrecía a los bebés recién nacidos, se los ofrecía en sacrificio, entregándoselos a un dios Moloch, y esto tenía como propósito que a través de ese sacrificio, Moloch, que es un dios de fuego, lo que hacían era que entregaban a los niños, eran incinerados, y esta manera, este ritual tenía como propósito que vinieran los tiempos de las lluvias, los tiempos de las cosechas, etc. No quiero detenerme allí porque sería un estudio y podríamos hacerlo en otro momento, pero realmente lo que esto está representando lo estamos viendo justamente en el tiempo de hoy. Espero que esto no vaya en contra de sus principios, de sus conocimientos, pero cuando entendemos la figura que hoy conocemos para el tiempo de Navidad, conocido como el Papá Noel, esa figura que normalmente vemos para ese tiempo de fin de año y que la vemos representada con tantos hombres en los centros comerciales, en los malls, en muchos lugares, si usted lo ha observado, bueno, por lo menos aquí en América es muy típico. Digo aquí en América refiriéndome a Estados Unidos, porque lastimosamente lo que sucede en Estados Unidos se convierte en moda, y al convertirse en moda se extiende para todas las naciones y todos quieren imitar lo que sucede en América. Entonces, si en América se consumen drogas, todo el mundo alrededor, las naciones, imitan y consumen drogas. Si en América se utiliza un determinado corte de cabello, el corte de cabello se extiende al mundo entero. Es decir, esa imitación que tiene tendencia a imitar, ¿qué? El mundo. ¿Y por qué lo menciono? Porque particularmente en América es muy típico, repito, para el tiempo de la Navidad en diciembre, dentro del calendario griego o calendario romano, vemos cómo en los malls se hace una escenografía
con nieve y estas cosas, los pinos, los árboles de Navidad, todo lo demás, y aparece una figura central que se llama, en este tiempo moderno, el Papá Noel. ¡Jo, jo, jo, jo! Con una sonrisa que tiene un gran significado, además esto vale la pena estudiarlo. Pero ¿qué es lo interesante? Se hace un estudio fotográfico. En el estudio fotográfico los padres traen a sus bebés y se los colocan en las piernas a Papá Noel, se reúnen en familia para tomar la fotografía de Papá Noel. Esa escena que parece tan bonita, tan artística y tan interesante, además son filas, yo veo como hay filas de gente esperando la fotografía. Esta es la fotografía que creo que en muchos, si no en la gran mayoría de hogares americanos, esta fotografía está en todos los hogares. Pero si conociéramos, ¿qué dice la palabra? Si conocierais la verdad os hará libres. Si conociéramos que esa escena tan artística, tan fotográfica, tan moderna, realmente viene de una historia llamada Moloch, en la que los padres llevaban a sus hijos y los colocaban en las piernas del dios Moloch para que fueran incinerados. Si entendiéramos lo que la Biblia nos narra respecto a todo esto, no tendríamos tanta ignorancia como la cometemos hoy en día. Repito, no quiero herir susceptibilidades con su celebración de Navidad, pero lo que quiero simplemente significar es que cuando leemos la palabra, cuando estudiamos y la palabra nos revela estas historias dantescas, inmorales, absolutamente perversas, como el mundo nos las ha disfrazado, las traemos al siglo XXI y se convierten en la foto de Navidad de las familias. Y qué inocencia y qué impureza. Pero realmente tras esa fotografía hay un sentido histórico perverso, repito, como era el asesinar a los niños ofreciéndolos en sacrificio al dios Moloch. Todo esto es muy interesante. Ahora, Levítico capítulo 18 nos está hablando respecto a todo lo que es la inmoralidad de carácter sexual. En el verso 22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Esto es abominación, es decir, cuando el varón se acuesta con otro varón para tener relaciones sexuales como si fuera mujer, nos está hablando del homosexualismo, dice es abominación. Pero en el siglo XXI nos dicen, no, tú tienes que tener mente abierta, tienes que tener un concepto mucho más claro de lo que es el siglo XXI, la modernidad, el contexto de la familia. Bueno, no es lo que la Biblia nos enseña. Y no estamos aquí ni mucho menos para juzgar, no estoy aquí ni mucho menos para hacer crítica de las circunstancias. Estoy aquí solamente desarrollando un estudio bíblico devocional para que tengamos claridad. Porque ya sé que alguien me va a decir, pastor, entonces usted está de acuerdo, usted no está de acuerdo. No es lo que yo esté de acuerdo o lo que no esté de acuerdo, mi amado, es qué dice la palabra. Escrito está. Aunque el mundo apruebe cada día, repito, con mayor facilidad este contexto de lo que es la homosexualidad, el lesbianismo y otro tipo, cualquiera de inmoralidad respecto al tema del capítulo 18, pues toda esta lepra, toda esta enfermedad, toda esta contaminación, la Biblia en esta sección que estamos tomando de semana nos prohíbe y la considera totalmente una abominación. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 21, dice: pues habiendo conocido a Yahweh, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, aquí vemos cómo hoy vivimos en una comunidad donde precisamente Romanos 1:21 nos indica que se han envanecido los pensamientos del hombre. Entramos a un tiempo de razonamiento humano, de entendimiento, de lógica humana, de naturaleza humana. Dígalo conmigo, naturaleza humana significa naturaleza pecaminosa. Recuerden que Levítico en la semana
semana anterior cuando hablamos del nacimiento de un bebé, y sé que esto impresionó a muchas personas, y anunciábamos que el nacimiento de un bebé era algo inmundo. Ustedes me escribieron, me dijeron, pero pastor, ¿cómo puede ser que el nacimiento de un bebé sea algo inmundo si es el momento más maravilloso? Por supuesto que sí. Evidentemente que sí, y repito, yo lo mencioné en aquel momento, Dios me ha permitido el privilegio de tener esos 3 momentos maravillosos, en el nacimiento, en el parto, en el dar a luz mi esposa a estos 3 preciosos hijos, Camilo, Joan Sebastián y David Roberto. Estos 3 preciosos, es un momento maravilloso, pero quiero que lo entienda espiritualmente. El nacimiento en la naturaleza pecaminosa, por cuanto fuimos concebidos en pecado, dice la palabra. Entonces, en ese sentido, espiritualmente hablando, la Biblia en Levítico nos hace referencia a un contexto de inmundicia. Por lo tanto, se hace necesidad del tiempo de purificación para el varón y el tiempo de purificación para la mujer. Todo esto lo menciono y lo he tenido que repetir, primero para hacer claridad sobre lo que creo que esté claro, y segundo porque es importante que usted vaya a su Biblia. Esto no lo estoy tomando de ningún libro escrito por un psicólogo, por un terapeuta o por algún escritor creyente. No, estamos en la palabra, en la Biblia. Aquí tengo mi Biblia y lo que estoy leyendo es la Biblia. Escrito está. O sea, que no piense usted que es que el pastor Alfaro está hablando quién sabe qué cosas se le están ocurriendo. No, estoy leyendo puntualmente con la Biblia para que usted tenga claridad. ¿Y por qué lo menciono en este tono? Porque como lo vimos esta semana, y gracias a ustedes que me escriben, pastor, realmente yo nunca, en los años que llevo de creyente, de congregarme, nunca había leído nada de esto. Porque es que esos libros como Levíticos, como el libro de Números, esos libros realmente yo nunca me he detenido a leer. Pues por favor, extremadamente importante, porque aquí nos indica el manual de vida de cómo vivir una vida en Kadosh, una vida en santidad. Y yo estaba esta mañana evaluando lo que estamos leyendo, porque vamos a ver cómo luego en el capítulo 19, que lo veremos en el día de mañana, ahora nos habla de las leyes de santidad y de justicia. ¿Cuán importante? Usted me va a decir, no, pero es que pastor, es que cómo hoy podemos tener a un hombre santo, eso es definitivamente imposible. Por supuesto, únicamente santo, 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 Elohim, santo, 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 nuestro Dios Padre eterno. Amén. Pero sí vamos a encontrar leyes que nos van a determinar cómo estar apartados, separados, alejados de la contaminación. Entonces usted va a decir, no, pastor, usted se va a poner religioso, o sea que ahora no nos podemos tomar un trago, como me escribió un hermano, entonces ya no puedo comer camarones, entonces ya no podemos comer cerdo. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Pues la Biblia solamente nos está entregando un manual de instrucciones de vida. Y cuando usted tiene un manual de instrucciones, cuando usted sabe, yo no soy mecánico y tal vez muy pocas cosas puedo conocer de la mecánica, pero lo que yo sí sé es que cuando un mecánico se toma el tiempo de desarmar parte por parte de un motor, conozco los mecánicos que son por supuesto muy organizados y colocan cada cosa en su lugar porque saben que cuando se va a armar nuevamente el motor, cada parte debe ir en su lugar. No puede ser que arme el motor y le sobraron cualquier cantidad de piezas y dices, bueno, tal vez eso no sea importante, ese fabricante, yo no sé para qué hizo esto. No puede sobrar absolutamente nada, todo tiene que estar en su lugar. Así es precisamente Levítico, nos está indicando un manual de instrucciones para que todo esté en su lugar. Entonces, dice la palabra en el verso 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como consecuencia, el verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos.
que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Y aquí tenemos varios conceptos. Obviamente sé que no me puedo detener en todos estos contextos, el tiempo se nos ha pasado, pero lastimosamente en la medida en que la ciencia avanza, en la medida en que los días caminan y tenemos pensamiento moderno, la modernidad del siglo XXI nos lleva a manejar tanta inmoralidad y tantos conceptos de la mente humana, en el que cada quien es libre, absolutamente libre, de hacer con su vida y con su cuerpo lo que le parece. Pero entonces la palabra dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en sus corazones, en sus concupiscencias, y deshonraron para sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, es decir, por el pensamiento de hombre. Es interesante cómo hoy escucho, me gusta investigar en estos temas, y cuando escuchamos a los profesionales en estos temas, a los terapeutas, ahora tenemos no solamente los psicólogos, sino que tenemos terapeutas de sexualidad, y todos ellos tienen un sentido común. ¿Cuál es? ¿Es normal usted permita que su hijo, su hija de 5, de 7 años haga con su cuerpo lo que quiera hacer? Porque si usted se lo prohíbe, usted le está afectando su situación psicomotriz, usted le está afectando su pensamiento, su integridad. Entonces hoy los terapeutas o terapistas, como quiera que se llame, o los profesionales en sexualidad, ahora nos dicen a los padres, usted tiene que permitir que su hijo pase para que él haga de su vida lo que él sienta en su corazón. Claro, la Biblia no lo dice. ¿Qué dice? Fueron entregados a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a sí mismo sus propios cuerpos. Y cuando llamamos a las personas al orden espiritualmente hablando, entonces los pastores son religiosos, los pastores son anticuados, los pastores no entienden el propósito de la vida, los pastores no entienden la mentalidad del ser humano. No, yo no necesito entender la mentalidad del ser humano, porque la palabra me dice que la mentalidad del ser humano es el pecado. Nacimos bajo una condición de naturaleza pecaminosa. Un bebé de 3 añitos, ¿quién le enseña a ese bebé a hacer maldad? Y sin embargo nosotros vemos que el niño hace maldad. A un niño muy niño, ¿quién le enseñó a colocar su mano en la cartera de su mamá para sacar dinero? Estoy dando un ejemplo simple, no algo profundo. Pero ¿quién le enseñó? Nadie le enseñó. Es el instinto de esa naturaleza pecaminosa. Entonces, sí estamos llamados como hombres en santidad, como hombres de Dios, como familias de Dios, a corregir. Estamos llamados a exhortar. Estamos llamados a disciplinar. Estamos llamados a poner el orden en nuestros hogares. Porque la mentalidad de la vida de la iglesia, de la familia, en el cuerpo de la palabra, en el cuerpo de la Biblia, no es la mentalidad del psicólogo ni la mentalidad del terapista, es qué dice la palabra. Es decir, que sí estamos a tiempo de corregir y de enmendar tantos horrores de inmoralidad que vive nuestra sociedad hoy como consecuencia de este pensamiento liberal, de este pensamiento moderno, de esta mente abierta a la que todos hoy se refieren. Necesitas tener mente abierta, porque cuando logres tener mente abierta, entonces podrás entender la decisión de cada quien. Ok. Si ese es tu sentir y ese es tu pensar, yo soy respetuoso de esa decisión. Yo quiero invitar solamente a cada uno de ustedes que cuando vamos a la palabra y leemos lo que la palabra escrito está, entonces entenderemos lo que la palabra dice. Entonces ustedes dirán, bueno, pues para mí la palabra no es importante, a mí eso no me interesa, no la tengo en cuenta. Ok. Dice la Biblia, vive tu vida con el verdadero sentido de responsabilidad. No como los que creen que tienen responsabilidad, sino como la palabra dice que nosotros debemos ser responsables en cuanto a nuestros actos. Por lo tanto,
Ya se cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto, Dios les entregó a pasiones vergonzosas, aún a sus mujeres que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y aquí podríamos definir muchas cosas sobre lo que Hollywood o el mundo enseña respecto a lo que es la palabra intimidad. El tiempo se nos agota. Y permítame cerrar con esta diferenciación en una palabra. Una cosa es tener intimidad sexual en el matrimonio. Por favor, preste atención. Intimidad sexual en la vida de la pareja, el varón y la mujer. Y otra cosa muy distinta es tener sexo. ¿Usted entiende la diferencia entre uno y otro? La intimidad entre un hombre y una mujer es el propósito de Dios. Dice Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Aquí nos está hablando de la intimidad del hombre y la mujer en el contexto de la familia, en el proceso de la procreación, porque si hay algo que Dios desea es que en el matrimonio haya hijos y que la familia crezca en número. Esto es definitivamente claro, es el propósito desde el mismo principio de la creación. Sin embargo, repito, el hombre en su identidad de inmundicia, dice la palabra, en su corazón de concupiscencia, deshonraron el principio de la palabra y por supuesto sus propios cuerpos. Entonces la diferencia entre intimidad, el propósito de Dios, y sexo, voy a ponerlo entre lo que Dios dice y lo que el mundo hace. Dos contextos totalmente diferentes. Y preste mucha atención, porque muy posible muchas parejas hoy, a cambio de tener intimidad, lo que están teniendo es sexo. Y son dos contextos totalmente diferentes. Pastor, denos una enseñanza sobre esto. Por supuesto que sí, en nuestro canal de YouTube, Radio Génesis 128, allí encontrarás 7 llaves de la plenitud matrimonial y ahí estamos justamente con mi esposa enseñando este tema puntualmente. Mis amados, hemos llegado al cierre de Estudio Bíblico Devocional para el día de hoy. Mañana hacemos nuestro cierre en el capítulo 19. Shalom, bendiciones, gracias por sus mensajes y gracias por compartir el video. Muy buen día.